Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén viendo esta transmisión. Les estoy grabando la sesión que tenemos pendiente de asesorías en química. El tema para el día de hoy va a ser una continuación de las reacciones químicas redox. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de estas reacciones que empezamos a ver la semana pasada. Y vamos a ver también algunas aplicaciones en la industria para poder dar por terminado este tema y comenzar con uno nuevo la siguiente sesión. Bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer un breve recordatorio para aquellas personas que no han visto la sesión anterior. Vamos a hacer un breve recordatorio. Vamos a recordar qué es una reacción de oxidación-reducción, es decir, redox. Nos dice, en pocas palabras, que es una reacción de transferencia de electrones. Recordemos que los electrones son aquellas partículas subatómicas que se encuentran alrededor del núcleo de cada uno de los átomos de los elementos. Estos se encuentran orbitando alrededor del núcleo y recordemos que la última capa o el último nivel de energía con determinado número de electrones, en algunos casos le van a servir para ceder o para recibirlos y formar nuevos compuestos o moléculas de otro tipo de compuestos químicos, ¿no? Bien, nos dice aquí que la especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce. Es decir, recordemos también que parte de lo que vimos la semana pasada fue lo siguiente. La semana pasada vimos en cuanto a las asesorías de las reacciones químicas, empezamos a ver definitivamente, bueno, lo que son los conceptos principales, pero también vimos algunas de estas características. Bueno, vimos que el estado de oxidación en primer término, bueno, nos indica la cantidad de electrones de un átomo, que un átomo de un elemento químico cede o acepta cuando forma parte de una reacción química. Se puede interpretar también como la supuesta carga eléctrica que tendría determinado átomo si todos sus enlaces con otros átomos fuesen completamente iónicos. También se denomina número de oxidación o valencia. De hecho, ya lo habíamos comentado anteriormente que este valor de número de oxidación o valencia lo contienen algunas tablas periódicas. Les recomiendo que por favor revise la tabla periódica que por ahí les compartí hace algunas semanas, ya que la considero bastante compuesta. ¿Verdad? Ustedes pueden utilizar la que gusten, pero en particular esa es con la que yo trabajo y la considero, como les voy a repetir, bastante completa. Ahora bien, nos dice que, pues bueno, hay que saber también determinar correctamente el estado o número de oxidación de cada átomo en un compuesto químico, que es también indispensable para poder entender y analizar las reacciones redox. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar es un pequeño repaso de lo que vimos ya la semana pasada. Entonces, estamos viendo que, como les digo, la reacción redox se refiere específicamente a una reacción de transferencia de electrones. Ahora bien, nos dice aquí que se llama reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a la que los capta. Acuérdense que también vimos lo siguiente, se los voy a comentar así rápidamente, que cuando un átomo cede electrones, recordemos que los electrones son partículas subatómicas con carga negativa. Cuando cede estos electrones, recordemos que se está llevando consigo también parte de carga negativa. Por lo tanto, ya este átomo se encuentra ya en un desequilibrio, lo que provoca que su carga sea particularmente positiva. En el caso de los oxidantes, que son aquellos átomos que captan a estos electrones, recordemos que los captan y al momento de captarlos están también captando una carga negativa que el otro átomo, o en este caso el reductor, cedió, ¿no? Entonces, este átomo que se vuelve oxidante, ya que recibió estos electrones, rompe, por decirlo de alguna manera, este equilibrio que por naturaleza tiene,
y se vuelve un átomo o una molécula particularmente cargada de manera negativa, ya que recibe electrones. Ahora bien, algunos ejemplos de reacciones redox son las siguientes. Nos dice aquí que la combustión del octano. La fórmula del octano es la siguiente, S8H18. Nos dice que el octano, para quienes ya lo hayan escuchado este concepto, es un hidrocarburo componente de la gasolina utilizada para que funcione el motor de nuestros automóviles. Cuando el octano reacciona con el oxígeno, como lo vemos acá abajo, se oxida el octano, es decir, que el octano en este caso es el que capta, nos dice, se oxida el octano y se reduce el oxígeno, librándose una gran cantidad de energía como resultado de esta reacción. Esta energía liberada se utiliza para generar trabajo en el motor, produciendo además dióxido de carbono y vapor de agua en el proceso. La ecuación para esta reacción sería la siguiente y la tenemos acá en la parte de abajo. Tenemos en este caso este 2 que está antecediendo a la fórmula del octano, me está indicando que son, en este caso, está representando a 2 moléculas de octano, ¿sí? Luego me dice que este octano más, en este caso, como nos dice, reaccionando con el oxígeno, en este caso, se utilizan 25 moléculas de oxígeno de H2, de O2, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esta flechita nos indica lo siguiente. Esta flecha nos está indicando que una vez que se hace la reacción de un compuesto con otro, la flecha me indica que el resultado va a ser el siguiente. Una vez que se haya producido esta reacción que estamos nosotros explicando en el párrafo anterior, se produce lo siguiente. Nos dice que la reacción libera, en este caso, dióxido de carbono, sería, aquí este número 16 nos está indicando que estaría liberando 16 moléculas de dióxido de carbono más vapor de agua, que en este caso está representado por el H2O, y son en este caso 18 moléculas más la energía. Estamos ahorita en clase de química, pero es curioso, como les digo yo en algunas partes de algunas asesorías, es curioso cómo las materias se van de alguna manera relacionando unas con otras. ¿Por qué lo comento? Recordemos que hace unas semanas estuvimos viendo dentro de las asesorías de física las energías. En este caso, para hacerles un poquito, una explicación breve, perdón, vimos que en un sistema determinado, podemos nosotros utilizar uno o dos tipos de energía en un determinado sistema y una vez que este sistema haya asimilado estas energías, nos va a resultar en otro tipo de energías, ¿verdad? Deseadas o en algunos casos indeseadas, vaya que no, realmente no nos dé una utilidad, por ejemplo, ¿no? En el caso de esta reacción, aparte de en este caso, de haber generado dióxido de carbono y vapor de agua, también nos generó una energía, ¿verdad? Específica. Ahora bien, quiero que observen una cosa. ¿Sí? Vamos a la parte izquierda de la flecha. De hecho, aquí les puse una pequeña explicación. Muchos de nosotros vemos representadas las reacciones de esta manera, ¿no? Vemos del lado izquierdo de la flecha, ¿verdad? Una serie de reacción. Por lo regular son dos compuestos o elementos o un compuesto y un elemento que se están sumando, es decir, que están entrando en reacción. Esta flecha nos indica con la punta hacia el lado derecho, nos apunta que la reacción da como resultado lo siguiente, ¿no? Que es a donde apunta, en este caso, la flecha. Ya del lado derecho de la flecha nos indica cuáles son, en este caso, los resultados o el resultado de la reacción que se produjo del lado izquierdo de la flecha.
Nada más vamos a checarlo de esta manera. Fíjense bien, las fórmulas químicas a la izquierda de la flecha, como lo vimos ahorita, en este caso sería el octano y el oxígeno, representan las sustancias o reaccionantes o reactantes. Es decir, esto que tienen ustedes aquí del lado izquierdo se le llama, vamos a poner aquí reactantes, reactantes o reaccionantes. Vamos a poner aquí reactantes. Así, reactantes. Bien, ahora, a la derecha de la flecha, como les había comentado hace unos momentos, están las fórmulas químicas de las sustancias producidas denominadas productos. Y la flecha lo que nos indica específicamente, bueno, es la dirección en que está tomando o en que está, digamos, coordenada la reacción. Vaya, vamos de reactantes o reaccionantes a productos. Y ya lo hemos visto. De hecho, esta explicación que les acabo de dar, si no se han dado cuenta, bueno, contiene este recuadro. Bien, esto, como les digo, es parte de los ejemplos que tenemos de las reacciones redox. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, estamos viendo, si se acuerdan, la clase pasada al final vimos una especie de esquema donde vimos los tipos de reacciones redox. Una de ellas fue el desplazamiento. En este caso, el ejemplo nos está hablando de un desplazamiento de la plata por cobre. Bueno, algo que no les mencioné, voy a regresarme un poquito a la diapositiva anterior. Algo que no les mencioné fue lo siguiente. Recordemos que en este caso, cuando hay determinadas sustancias que entran en reacción o que son reactantes y posteriormente se vuelven productos, vamos a darnos cuenta de una cosa, y esto es bien importante que se me había pasado comentarles. En este caso, de reactantes a productos, vamos a observar que todos estos elementos involucrados no se pierden en el proceso, que de alguna u otra manera empiezan, vuelvo a comentarles, como reactantes, ya sea como una molécula o un elemento, o como un elemento y otro elemento, o como dos moléculas, ¿verdad? No sabemos. En este caso aquí tenemos dos moléculas. Entonces, estas dos moléculas al entrar en reacción nos da determinados productos. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto? Vemos lo siguiente. En el caso de los reactantes tenemos como primer fórmula el octano. Vamos a ver que el octano tiene los siguientes elementos, que es el carbono y el hidrógeno. En este caso, el carbono, vamos a ponerlo aquí a un costado para que veamos la diferencia. El carbono tiene como un subíndice 8. Esto quiere decir que para esta fórmula del octano se requieren 8 átomos de carbono. Vamos a poner aquí 8. Y para el hidrógeno utiliza 18. Sin embargo, al comienzo de la fórmula vemos aquí a un 2 que está acompañando la fórmula. Este 2 nos va a representar, en este caso, la cantidad de moléculas del octano. ¿Qué quiere decir? Que este 2 me dice que hay dos moléculas de octano, las cuales van a reaccionar con 25 moléculas de, en este caso, oxígeno para poder dar por resultado, bueno, los siguientes productos. Ahora bien, aquí debemos de tomar en cuenta, como les digo, esta primera fórmula que multiplicada por 2, por el 2 del comienzo, nos daría lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula que tenemos aquí señalada no tiene nada más 8 átomos de carbono ni 18 de hidrógeno, sino que esto se tiene que multiplicar por 2. Es decir, 8 por 2 son 16 y en este caso 18 por 2 son, en este caso, serían 36. Y quedan de la siguiente manera. Es decir,
que de acuerdo en específico a esta fórmula que tenemos aquí, hay 16 átomos de carbono y 36 de hidrógeno. Ahora vamos con el siguiente compuesto, la siguiente sustancia, que es el oxígeno. Aquí el oxígeno está acompañado de un subíndice que es 2, que quiere decir que para este compuesto, para esta sustancia, se ocupan dos átomos de oxígeno, por lo cual lo voy a acomodar acá de esta manera. Aquí, 2. Sin embargo, al comienzo tengo aquí un 25 grande que puedo yo suponer que está multiplicando a esta molécula de oxígeno. Por lo tanto, no son dos átomos de oxígeno los que hay en estos reactantes, sino que son los siguientes. Sería 2 por 25 y esto es igual a 50. Ahora bien, esto es del lado de los reactantes. ¿Qué pasa con los productos? Se supone que no debe de haber no se deben de destruir en este caso, los átomos de los elementos, sino que se tiene que conservar la misma cantidad. No se crean ni se destruyen, como dijera por ahí la frase, ¿verdad? Vamos a comprobar si esto realmente es cierto. Tenemos aquí como primer producto 16 moléculas de dióxido de carbono, los cuales vamos a contabilizar de esta manera. Serían, en este caso, para la fórmula específica del dióxido, solamente se necesita un átomo de carbono, por lo tanto sería carbono 1, estamos representando la cantidad de átomos que se requieren para el dióxido, y en este caso el oxígeno me dice que específicamente para el dióxido me va a ocupar solamente 2 átomos. Sin embargo, este 16 me está indicando que son 16 moléculas, en este caso de CO2. Por lo tanto, se tiene que multiplicar, quedando de la siguiente manera para ambos elementos. Serían 1 por 16 sería 16, y en este caso 2 por 16 tendríamos como resultado, ¿cuánto serían? 16 por 2 serían 32. Bien. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos con el otro producto, que en este caso nos dice que es vapor de agua, ¿verdad? Vapor de agua, estamos hablando que es H2O. Y el número que los antecede me indica que son 18 moléculas de agua. Por lo tanto, vamos a señalizar aquí cuántos átomos de cada elemento hay. Para el hidrógeno, me está indicando, bueno, como todos sabemos, el H2O pues lleva 2 átomos de hidrógeno, pero en este caso me estaban hablando de 18 moléculas. Es decir, vamos a multiplicar en este caso el 2 por 18 y me queda de la siguiente manera. Me dice que son 36. Esto es igual a 36. Ahora, vámonos de nuevo con el oxígeno. En este caso, el oxígeno me está indicando que para la fórmula específica del agua solamente requiere un átomo de oxígeno, pero en los productos me dice que en realidad aquí hay 18 moléculas de agua. Por lo tanto, se va a multiplicar 1 por 18 y me queda de la siguiente manera. Bien, entonces estos cálculos, bueno, la energía, bueno, no tiene una fórmula en específico o en especial, por lo tanto, bueno, se deja solamente indicada como tal como energía. Puede ser a lo mejor una energía calorífica, una energía térmica, una energía, en este caso, sonora, etcétera. Bueno, vamos a ver lo siguiente entonces. Aquí lo que estamos haciendo es sacar un cálculo de todos los
átomos por cada uno de los elementos que intervienen tanto en los reactantes como en los productos para verificar que realmente al momento de hacer la reacción no se crearon y se destruyeron todos estos átomos de los elementos involucrados, sino que solamente se transformaron. Vamos a sacar en este caso la contabilidad de átomos de carbono, que son 16. 16 en cuanto a los productos y en cuanto a los reactantes también son 16. Por lo tanto, es la misma cantidad de átomos de carbono. Para el oxígeno, vemos que en la parte de productos, el oxígeno está presente tanto en el CO2 como en el H2O. Por lo tanto, vamos a hacer la sumatoria. Son 32 más 18. Esto es igual a 50. 50 átomos de oxígeno resultaron en el producto. ¿Cuántos había inicialmente en los reactantes? Bueno, vemos que también son 50. Ahora bien, nos queda solamente el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno, contabilizando en la parte de los productos, vemos que está presente 36 veces. Y en el caso también de los reactantes, vemos que también el hidrógeno está apareciendo en cuanto a cantidad en 36 ocasiones. Entonces, vemos con esto que acabamos de hacer, fue un pequeño ejercicio que acabamos de hacer para corroborar efectivamente que al momento de hacer reacción, les vuelvo a repetir, ya sea dos moléculas o dos compuestos o dos elementos o un compuesto y un elemento, todos aquellos átomos de los diferentes elementos que puedan contener los reactantes, lo único que van a hacer es desplazarse y formar otros nuevos compuestos, que es como lo que vemos aquí. Siempre y cuando, como ustedes lo acaban de ver, guarden proporción exacta en la cantidad de cada uno de los elementos presentes, tanto en reactantes como en los productos. Ahora bien, bueno, vamos a regresar al ejemplo el cual le dejamos aquí a medias, el desplazamiento de la plata por cobre. Nos dice que en el caso del desplazamiento vemos lo siguiente. El desplazamiento me está hablando que son reacciones de sustitución simple. Me dice entonces que en este caso, ya una vez conociendo la definición de la reacción por desplazamiento, ya viendo el título de este ejemplo, estamos viendo entonces que se va a desplazar la plata por el cobre, es decir, la plata presente en este caso en los, sería en los reactantes, y al momento de hacer la reacción vemos que esa plata fue sustituida por cobre, estando de la siguiente manera, como lo vemos aquí. Tenemos aquí al cobre, nos dice que es una reacción de desplazamiento simple en la que se puede ver cómo al sumergir un fragmento de cobre metálico, aquí está el cobre metálico, nos dice que en una disolución de nitrato de plata, esta es la fórmula para el nitrato de plata, esta nada más es la fórmula para el nitrato de plata. Este 2, acuérdense que nos indica el número de moléculas a utilizarse para esta reacción. Y esta es la que va a multiplicar a cada uno de los elementos existentes dentro de la fórmula. Ojo con esto. Ahora bien, nos dice que en este caso parte del cobre metálico, este es el símbolo del cobre, se transforma en un ion igual del cobre. Y bueno, por otro lado nos dice que parte del cation Ag recordemos que es la plata, es el símbolo de la plata, que forma parte del nitrato de plata, originalmente dentro de los reactantes, al momento de hacer la reacción se transforma en plata metálica, aquí vemos, plata metálica que se deposita, ¿verdad? Y en este caso forma lo que es el nitrato, nos dice, de cobre. Explico. Entonces, en este ejemplo específico de desplazamiento de la plata por cobre, específicamente
me va a decir que al momento de tener yo estos extractantes específicos y al momento de que entren en reacción, me van a dar por producto, por resultado, otros compuestos diferentes, ¿verdad? En este caso, la plata que acompañaba, perdón, a la NO3 va a ser sustituida por el cobre y esta plata a su vez, bueno, va a requerir estar por separado una vez hecha la reacción como lo vemos en la pantalla. Ahora bien, ¿qué otro ejemplo tenemos? Bueno, tenemos el ejemplo de reacciones redox que se refiere a la oxidación del hierro. Nosotros hemos visto infinidad de veces, creo que este es un ejemplo bastante simple, bastante sencillo de las reacciones químicas redox, ya que a simple vista vemos cómo el hierro metálico se oxida al ponerse en contacto con el oxígeno del aire, ¿verdad? Nos dice aquí que esto se ve en la vida diaria cuando sobre los objetos de hierro se forma una capa de óxido marrón al ser expuestos por mucho tiempo al aire. Entonces nos dice que en esta reacción el hierro metálico, que es el Fe, que tiene estado de oxidación 0, se transforma en este caso en otro tipo de fierro, es decir, que aumenta su estado de oxidación y por esta razón se dice intuitivamente o coloquialmente que el hierro se oxida. Es decir, vemos en la naturaleza, vemos de manera diaria cómo el hierro metálico en contacto con el oxígeno forma exactamente lo que vemos en esta parte. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones industriales de estas reacciones químicas? Ya para dar por finalizada esta sesión y este tema precisamente de reacciones químicas que es tan importante. Bueno, vemos que los resultados o las aplicaciones más bien de las reacciones redox son infinitas. Por ejemplo, lo vemos en las reacciones de combustión que son idóneas para producir trabajo que sirve para generar movimiento de los grandes motores que se utilizan en las plantas eléctricas para producir electricidad, como en el caso que vimos hace un momento. Ahora bien, este proceso nos habla que consiste en quemar combustibles fósiles para obtener calor y producir vapor de agua en una caldera. Luego este vapor de agua se usa para mover grandes motores o turbinas y por otra parte, bueno, las reacciones de combustión también son utilizadas para que funcione, en este caso, el motor de los vehículos motores que utilizan combustibles fósiles como nuestros autos. ¿Cómo qué tipo de combustibles? Bueno, ya los vimos hace un momento como ejemplos. Aquí lo voy a regresar, que es el octano. Ahora bien, ¿qué otras aplicaciones? Bueno, también tenemos reacciones redox de sustitución y desplazamiento que son útiles para obtener ciertos elementos en un estado de pureza que no es frecuente ver en la naturaleza. Por ejemplo, nos habla aquí que la plata es sumamente reactiva. Aunque es poco frecuente encontrarla pura en el subsuelo mineral, sí puede obtenerse un alto grado de pureza a través de una reacción redox. Lo mismo ocurre a la hora de obtener sales y otros compuestos. Bueno, y por último vamos a hacer ya un poco de resumen, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De acuerdo a las reacciones químicas redox, y vemos lo siguiente. Hemos estado utilizando estos dos conceptos, oxidación y reducción, pero les quise enfatizar las siguientes características para uno y otro. En el caso de la reducción, nos habla que es la pérdida de electrones. En este caso, al momento de perder electrones, me dice que va a obtener un aumento del número de oxidación. Ahora bien, cuando hablamos de reducción, estamos hablando de una ganancia de electrones. Y esto es traducido a, en este caso, una disminución del número de oxidación. Y bueno, para más facilidad se puede construir una escala como la que tenemos en este caso aquí abajo, numérica, dice, del número de oxidación y seguir el cambio electrónico del proceso redox por el aumento o disminución del número de oxidación, como lo vamos viendo, perdón. En el caso de la oxidación vemos que la flechita nos indica que va del lado si vemos aquí esta escala numérica, va del lado de los números
positivos y esta flechita nos indica que es del 1, por decirlo de alguna manera, o del 2 a, en este caso, bueno, creo que es 2, al 4. Entonces vemos que la oxidación efectivamente es la pérdida de electrones. Al perder electrones, recuerden que este compuesto o este elemento, al momento de que pierde electrones, su carga se vuelve mucho más positiva, ¿verdad? Por eso los números positivos están aquí marcados sobre la línea correspondiente a la oxidación. Correspondiente a la reducción nos está marcando números negativos. Como ustedes saben, y ahorita lo vimos en el cuadro anterior, la reducción se refiere a la ganancia de electrones o disminución del número de oxidación. Al momento de hablar de oxidación, bueno, estamos hablando de estos números negativos que llegan hasta el -3. Bueno, por el día de hoy es toda la sesión. En cuanto a las reacciones químicas, quise finalizarlo con esta información. Recuerden, toda esta información, ya sea en PDF o en video, se encuentra en su plataforma para que ustedes más adelante puedan accesarla y puedan tener un conocimiento más sencillo, ¿verdad? Una explicación u otro tipo de punto de vista o explicación para que a ustedes les resulte más sencillo, ya sea el repaso o ya sea la duda que tengan. Pero recuerden que para cualquier duda, de igual manera, bueno, estamos nosotros para apoyarnos. Y acuérdense de enviar todo por medio de mi correo electrónico, el cual ya está en tablón. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión y hasta luego. No olviden, por favor, de escribir. Gracias.